Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. La entrevista que van a presenciar a continuación debe ser una de las que más quise hacer desde que comenzó este ciclo, por la temática, por la entrevistada, eh, por algo que atraviesa la Argentina desde hace demasiado tiempo, que tiene que ver con la pobreza, pero con la pobreza desde otro punto de vista, desde otra óptica. ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Es una pregunta que alguien se hizo hace un par de años y es una pregunta que derivó en un libro. Ese libro ha tenido dos autores, uno es Javier Aullero, la otra es Sofía Servián, flamante antropóloga argentina, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Sofía? Gracias por venir. A vos por invitarme. Por favor, un placer. Quiero darle ya de antemano, para quien no haya leído el libro ni el abordaje del tema, una perspectiva de por qué este libro, por qué decidieron abordar este trabajo, por qué decidieron responder la pregunta de cómo hacen los pobres para sobrevivir. Bien. Primero empezó un poco por el coautor, por Javier Aullero, que hace mucho tiempo se dedica a esto, hace mucho tiempo escribe sobre política, sobre clientelismo, sobre pobreza, sobre violencia en los barrios populares. Y nos juntamos en el 2019. Yo recién arrancaba la carrera de antropología y bueno, mi mamá trabaja hace muchos años en la casa del hermano de Javier, mi mamá es empleada doméstica. Y nada, a través de mi mamá lo conocí a él se juntó conmigo a tomar un café para darle un consejo a alguien que recién arrancaba. Y a los pocos meses me contactó, me dijo que quería iniciar un nuevo trabajo de investigación en algún barrio de la provincia de Buenos Aires y yo le propuse hacerlo en La Matera porque es un barrio que queda justo al lado del mío. Tengo la mitad de mi familia, de amigos viviendo ahí, me crié también ahí. Y tiene una historia particular, es un barrio que nació de una toma de tierras, es un barrio popular, es un barrio donde la mayoría de la gente tiene trabajo precario, viven de changas y demás, y por todas esas características era como el barrio ideal para hacer este trabajo. Y básicamente lo que buscábamos era poder comprender en tiempos ya complicados, en el 2019, siempre se discute sobre la pobreza en general, pero justo ese año también había mucha discusión, y era un poco, bueno, entender cómo hacen los más pobres para vivir cuando el mercado formal de trabajo y el Estado también los abandona, cómo sobreviven realmente, ir, poner el grabador y preguntarle a ellos, no hablar desde los medios de comunicación, en una marcha con un micrófono, sino ir y en un contexto, digamos, amigable, de confianza, preguntarles y decirle, bueno, vos, ¿cómo haces? ¿Cómo llegas a fin de mes? Un poco también cómo llegas a fin de mes económicamente, pero también cómo sobrevivís a esta violencia constante, cotidiana, la inseguridad en los barrios populares, ¿no? Porque hay cosas que generalmente no se tienen en cuenta, ¿no? Desde la individualidad. Uno sufre un caso de inseguridad en la vía pública o le ingresan a la casa en un barrio con todas las infraestructuras que esperamos de un barrio y lo sentimos y lo padecemos, pero cuando uno va a las estadísticas, los mayores índices de seguridad se dan en barrios al margen de la sociedad, en barrios precarios. O sea, la mayor cantidad de víctimas de inseguridad son personas que habitan esos lugares y que encima se tienen que comer el prejuicio de Son violentos. son violentos, claro. Exacto. Sí, yo siempre digo lo mismo. A mí, o sea, jamás menosprecio a la gente que padece inseguridad, no sé, en el centro de Capital, en el centro de Quilmes inclusive, en el centro de cualquier ciudad, pero cuando uno se corre a los márgenes, la forma en la que se vive la inseguridad, la violencia es distinta. Digamos, si a vos te roban en el centro de Quilmes, centro de Capital, sí, es traumático, pero
nada, te manotean el teléfono, te roban, es horrible, pero esa persona no la ves más. En cambio acá la dinámica es distinta, porque acá quien te roba puede ser tu vecino, puede ser el pibe con el que jugaste la pelota de chico, puede ser un familiar, puede ser un pariente lejano, es alguien del barrio, es muy distinto. A mí la única vez que me robaron en el barrio era mi vecino, o sea, vivía a 2 cuadras de mi casa. Entonces es distinto, es completamente distinto, sí. Una de las cosas que sorprende de haber visto, de haber leído tu óptica y la de Javier Aullero, es el- la sensación que queda de toda la estructura de vida, cómo arman todo, que hay mucho trabajo del pobre para subsistir, que tienen que ponerle mucha garra y mucha creatividad, y que queda muy reducido el espacio de pensar en el futuro. Ujú. ¿Se piensa futuro? Sí, y fue una de las ¿O se cosas. sueña nada más? Se piensa, se sueña, pero también se hacen cosas. Quizás alguien que lee el libro, nosotros cuando empezamos con el libro, un título que daba vuelta era Persistentes, porque notábamos eso, como gente que le pasa de todo, tienen problemas, no sé, con las drogas, hijos que consumen, no les alcanza la plata, tienen que esperar que el Estado les pase plata para tal cosa, es como, es muy difícil, es muy complicado y así todo, no solo sobreviven y hacen más todavía que eso. Una de las cosas donde vimos eso es, por ejemplo, en la educación. Yo realmente creía antes de hacer el libro que había poco valor en la educación o que la gente ya no creía que iba a ser la vía de ascenso social. Y sin embargo encontramos, sobre todo en la época de la pandemia, muchísima gente que no. O sea, que incluso el dinero que muchas veces reciben del Estado a través de la UH, por ejemplo, con ese dinero pagan un colegio episcopal, que no alcanza en realidad, pero en los colegios episcopales del barrio vos podés mandar a tu hijo todo el año sin pagar, pero en diciembre, antes de pagar la matrícula, tenés que sí o sí saldar la deuda. Entonces, con lo que van juntando la UH, pidiendo préstamo acá, allá, hacen el esfuerzo para poder pagarle y que sus hijos vayan a ese colegio, porque hay como una idea general de que el episcopal es mejor que la educación pública del barrio y porque además tienen más días de clases, no porque los docentes hagan paro, sino porque realmente las condiciones del edificio son complicadas, o sea, no hay agua y no hay clases, no hay luz y no hay clases, se rompe un caño y no hay clases, entonces se hace muy cuesta arriba. Pero eso fue una de las cosas que más, o sea, no solamente dicen, quiero que mi hijo estudie, quiero que mi hijo sea alguien más en la vida, sino que además hacen cosas, digamos, en lo concreto para que eso suceda. No es solamente una añoranza o un sueño, hacen algo. Pero es una proyección a una futura generación. Exacto. En sí mismos, No, en sí mismos no. Está todo depositado, lo que vimos en el libro, lo que recolectamos, en sus hijos. Que todo lo que yo hago sea para mis hijos, que mis hijos no tengan que ir a limpiar una casa, que mis hijas no tengan que ir a limpiar una casa por 2 pesos, que puedan ser algo más. A veces es, quiero que mi hijo estudie, otras veces es, quiero que tenga un trabajo formal. O sea, realmente de la gente que entrevistamos, muy poca gente tiene trabajo formal. E incluso la persona que tiene un trabajo formal, que en el libro aparece, aparecieron varias, pero decidimos como poner su caso como representativo. Es el caso de Cristian y él trabaja en un frigorífico de la zona. En ese momento, esto fue el 2021, así que está desactualizado el sueldo, pero ganaba 100 lucas, 100.000 pesos, que no llegaba a ser la mínima en ese momento y tenía vacaciones pagas y aguinaldo, todo lo que un trabajo formal supuestamente es y sigue siendo precario. Las mujeres que trabajan como empleadas domésticas están en blanco, pero digamos, tienen todos los derechos que tiene una trabajadora, pero no deja de ser un trabajo precario. Hoy en día una empleada doméstica gana 400.000 pesos. O sea, es una locura. Y sin embargo es un trabajo que está en blanco, con aportes y todo lo demás, pero eso no deja de ser un trabajo precario que no te alcanza para llegar a fin de mes. 400.000 sumando todas las casas a las que tienen que ir. Exacto, exacto, sí. Es muy poco dinero. Claro, tenés una cantidad de desplazamiento encima y la carga física Sí. del trabajo. Son muy fuertes las anécdotas que uno escucha por cualquier lado eh, de lo que se hace para conseguir la asistencia del Estado. Y lo primero que quiero preguntarte es si hubo un cambio de época en ese sentido sin meternos demasiado en la coyuntura, ¿no? Pero
o en los barrios más pobres el puntero sigue siendo el puntero? En este barrio en particular, sí, el puntero sigue siendo el puntero. O sea, creo que hubo un cambio de época en otros ámbitos, obviamente, en otros barrios, pero en este, donde hicimos este libro, no. Es como, de hecho, no, digamos, nunca entrevistamos a ninguna organización política porque no había realmente. En el barrio aledaño de La Paz, por ejemplo, sí hay más quizás más militancia, más organizaciones políticas, que también, digamos, ayudan a que la gente consiga un plan social, pero eso es en el otro barrio. En este en particular no, y hay como un puntero, un mediador político que es Pocho, que fue la persona que estuvo desde el momento uno en la toma de tierras, que que organizó los meses posteriores a la toma de tierras, y se convirtió como en la persona que logró que esto dicho desde el discurso de los entrevistados, ¿no? Fue la persona que logró que se hiciera un colegio en el barrio, un centro de integración comunitaria, una plaza, todo porque cuando hicieron la toma, digamos, él fue el que planificó, bueno, este espacio va a ser para la plaza, este espacio va a ser para la escuela. Cuando se cortaba la luz, cuando se corta la luz, claro, es un barrio que vos lo ves y, digamos, es un barrio, es una formal, lleva muchos años ya, tiene muchos avances en infraestructura, pero no deja de figurar en los mapas como un barrio precario. Entonces, las ambulancias a veces no entran, cuando se corta la luz, el sur no viene, o sea, tarda muchísimo. Entonces, cada vez que se cortaba la luz, era él el que lograba que O sea, que ahí el Estado es Pocho. es Pocho, exacto. Entonces tenés por un lado este pocho que ayuda a la gente, este pocho que está para cuando la gente necesita un plan, una vivienda en su momento, lo que sea, y después este otro pocho que también tiene, digamos, yo de hecho cuando lo entrevisté a él, él estaba preso por una causa de drogas. Desde su punto de vista era un preso político, pero no dejaba de estar preso por eso. Y muchas de las mujeres que entrevistamos, es un tipo que además es un personaje, tipo, es un personaje él, tiene como muchas mujeres y demás, o ha tenido muchas mujeres, y muchas de las mujeres que entrevistamos nos decían que, por ejemplo, en la época en la que se daban viviendas, se otorgaban viviendas desde el plan del Estado, era él quien manejaba eso, y bueno, él les decía, bueno, te doy esto a cambio de esto, como un favor sexual. Entonces, acá es como que no, como que la política quedó todavía un poco retrasada en los 90. Vos mencionaste la toma de tierras y una pregunta básica y elemental es qué es lo que lleva a una persona a participar de una toma de tierras sabiendo que no es lo que corresponde. O sea, Ujú. siempre quedó claro y quedó clarísimo que no fueron estafadas, no es que le dijeron vení conmigo que esto es cómo funciona acá, no, fueron y participaron en una toma de tierra. ¿Qué es lo que los lleva a tomar esa decisión? Bueno, la materia en particular queda justo al lado de otro barrio que se llama El Tala, que es un barrio que nació como una toma de tierras en los años 80, y la mayoría de los hijos de las personas que tomaron tierras en El Tala después tomaron tierras en la Matera en los 2000. Había mucha experiencia, eran los 80, mucha experiencia con la toma de tierras y demás, era como la década en boga de la toma, y, y la gente que entrevistamos nos decía que era la oportunidad que ellos tenían para tener su vivienda propia, para tener su casa propia. Ya hoy es algo complicado, casi imposible tenerlo. En ese momento, en los 2000, era plena crisis económica, el dinero que no alcanzaba. La mayoría de la gente que entrevistamos vivía arriba de la casa de sus padres o en una pieza en la casa de sus padres y le era imposible, no tenían un trabajo que les permitiera al menos proyectar, bueno, voy a hacer esto, como voy a hacer mi casa, porque no había dinero realmente. Y muchos dicen eso, como es mi oportunidad para tener mi casa, para que mis hijos tengan su casa, también tengan un espacio para ellos, tengan algo propio, ¿no? Y en el medio una persona que organiza y todos sabemos, o sea, o todos los que participan saben que, bueno, él está haciendo su negocio, pero Exacto, sí. Sí, la materia, justo cuando nació, que fue en los 2000, contó con la participación de este mediador político, Pocho, que fue el que terminó organizando todo durante los años posteriores, pero contaba en realidad con la experiencia de muchos otros dirigentes, digamos, sociales, que tenían una experiencia previa en la toma de tierras en los años 80, que sabían cómo hacerlo. Esto de
la gente siempre decía, bueno, cuando tomamos la tierra teníamos muy en claro que no queríamos que sea una villa. Esta idea de la villa como pasillos, lugares donde todos viven como uno arriba del otro, querían un barrio y fue por eso que, bueno, planificaron, bueno, esto va a ser una manzana, esta otra manzana, acá va a haber un delegado, había un delegado por manzana, esto va a ser para la plaza, este espacio para la cancha de fútbol, este para la escuela. Estaba todo previamente muy pensado para que sea un barrio en el que pudieran vivir. Con lo complicado que es, porque eran tierras fiscales compradas por la provincia de Buenos Aires para hacer un barrio planificado, pero ya era complicado que lo hiciera el Estado porque es un barrio que queda justo en el medio de dos arroyos de Quilmes muy importantes. Entonces, planificado o no, es un barrio muy complejo cada vez que llueve. O sea, se inunda completamente, rebalsa y la gente pierde todo cada vez que llueve. Es impresionante. Y las casas están pensadas, bueno, un poco más altas para que el agua no llegue. ¿Sabes que la sensación que me queda cada vez que escucho esta historia puntual, muchas otras, algunas que he vivenciado de forma presencial en otros lados del conurbano, es acá el Estado no está. No está. Entonces, como el Estado no está, voy y lo hago yo. Y después del otro lado se escucha, bueno, pero el Estado no viene a poner orden. Y claro, porque ya lo dijimos recién, no está. O sea, ¿cómo va a venir a poner orden si no estuvo recién? ¿Tienen esa sensación de el Estado es algo lejano que cada tanto baja guita y nada más? Es bastante complejo porque el Estado está y no está. Es un Estado ambiguo. Porque, digamos, la mayoría de la gente del barrio recibe un aguache, recibe tarjeta alimentar, recibe alguna ayuda del potenciar trabajo, ahora mucho menos que antes, pero digamos, el Estado está, ves un centro de integración comunitaria, hay un colegio público, muy cada tanto baja el Estado y hacen los operativos de DNI, de vacunación y demás. O sea, el Estado está, pero de alguna manera dando migajas. ¿Sí? Es omnipresente, pero no alcanza, digamos. Es un Estado que funciona como parche, pero no ha llevado a cabo ninguna política pública realmente a largo plazo para decir, bueno, vamos a cambiar la vida de esta gente realmente. Se tardó años en que hicieran una obra de asfaltado en el barrio para que pudieran entrar las ambulancias. Incluso hoy los vecinos siguen reclamando que hagan algo con los arroyos, con los puentes, porque realmente incluso hay un asfalto por el que puedes entrar y demás, pero el barrio está muy desconectado del resto de los barrios. Está como muy apartado. Entonces, digamos, el Estado está, pero de esa forma ambigua, ¿se entiende? Como eh, realmente no piensa en cambiar la vida de la gente a largo plazo. ¿Y no hay una ambigüedad por ahí del Estado en el sentido de, si te ayudo después de esto, estoy premiando la toma de tierras? ¿O es directamente no nos interesa y bueno? No, no me parece. No. Sofi, nosotros vamos a ir ahora a un pequeño corte y nada, bueno, ahora continuamos charlando y metiéndonos más adentro en el mundo de la pobreza estructural de larga data en Argentina. Enseguida volvemos. Continuamos con Sofía Servián charlando de pobreza. Pobreza en general, pobreza, el pobre en sí y cómo hace para sobrevivir. ¿Cómo te tomás, Sofi, cada vez que escuchás una medición sobre la pobreza? Partiendo de la medición básica, tanto dinero, para abajo sos pobre, para arriba no. Siempre pienso lo mismo cada vez que yo empecé a seguir la medición de pobreza desde el 2018 aproximadamente. Y siempre me pasa lo mismo, es como hoy el número es tremendo, o sea, más del 50% es un montón, pero siempre pienso,
no deja de ser un número que no llega a representar realmente cómo es ser pobre, cómo se vive. Porque una cosa es, bueno, necesitas una canasta básica de tanto para llegar a fin de mes, para sobrevivir, para no ser pobre y demás. Pero después, realmente, cómo es la vida para esa gente, el día a día, el número obviamente no lo representa. Además, el número mide en términos económicos, no en términos simbólicos, en términos materiales, cómo es ser pobre. Claro, mañana Y sube el poder adquisitivo y bajo la pobreza. exacto. Y creo que en ese sentido el libro logra, o por lo menos eh, intentamos eso, como la otra cara de la medicina de la pobreza. O sea, cómo es realmente para cada persona ser pobre día a día. Esto de la violencia que viven, no poder comprar a sus hijos zapatillas, no poder mandarlos al colegio que lo quieren mandar, no poder cubrir las comidas básicas del día, tener que mandarlo a un comedor. Digamos, todo el tiempo se habla de los comedores como que cada vez hay más gente, o cada vez hay menos gente, no reciben alimentos y demás, toda esa discusión. Y realmente la gente te decía, yo cuando tengo que mandarlo a veces no lo mandan siempre, sino por épocas, depende de la coyuntura política, mucho también eso, pero dice, cada vez que tengo que mandarlo a mi hijo al comedor, a mí me mata, me da vergüenza tener que mandarlo con el tupper a pedir la comida, o me da vergüenza llevarlo, me da vergüenza ir yo como adulta a pedir comida. Y eso es, digamos, la marca que eso deja, sobre todo en los más niños, la marca que te deja es muy grande. Sí. No, es que eso es otro de los grandes mitos en los que lamentablemente caemos o hemos caído todos alguna que otra vez. Hay una noción de no quiero esto, no quiero pasar por esto, no quiero estar haciendo esto. Ujú. Es así puntualmente. Es así puntualmente, sí, tal cual. Yo entrevisté en el libro, entrevistamos a 3 jóvenes, en ese momento tenían 25 años, y las preguntas de la entrevista eran como generales, bueno, ¿cuáles son para vos los problemas del barrio y demás? Y después había preguntas que eran más como muy personales de la vida, y ellos cuando les preguntaba, bueno, ¿algún recuerdo de la infancia? Y te decían que no, porque su infancia fue en el 2001, 2000, y que dice, mi recuerdo es estar con mi mamá haciendo la cola afuera de la iglesia o afuera del colegio esperando que nos den la caja con los productos. O sea, y eso para mí es horrible. O sea, como una persona que hoy tiene 25 años. Me acuerdo que me dijo esa vez, tengo 25 años y recién hoy fui por primera vez al cine con mi hijo. O sea, es como, eso es la pobreza, esa pobreza simbólica, esa es a la que no se puede medir, la que el porcentaje no llega a representar, y eso es lo que, las marcas que deja, ¿no?, en la gente. ¿Vos cuántos años tenés? 26. 26. Em, ¿Tenés recuerdos de este tipo? Sí, tengo recuerdos de, mi mamá bueno, es empleada doméstica, siempre fue madre soltera, y bueno, nos tenía a mi hermano y a mí, y en los 2000, 2003, 2004, 2005, tengo el recuerdo de tener 8 años, 7, y estar con ella haciendo largas colas afuera del Banco Provincia para cobrar lo que en ese momento era el plan Jefes y Jefas, y era horrible. O sea, lo que más recuerdo son los días de verano, porque estabas horas. Ahora se cobra de forma diferente, con tarjeta. En ese momento era por ventanilla, y el Banco Provincia de Quilmes Ahora, vuelta a daba manzana. vuelta a manzana. Era tremendo. Y tenías que estar ahí afuera abajo del sol todo el día. Y me acuerdo que había un almacén casi llegando a la puerta del Banco Provincia, y mi mamá decía, bueno, cuando lleguemos ahí a la esquina, les compro un jugo para que soporten el calor. Era horrible. Y después salíamos de ahí, nos íbamos al mercado de la esquina y gastábamos esos 150 pesos en ese mismo día. O sea, comprábamos el yogur que le gustaba a mi hermano, el que me gustaba a mí, alguna otra cosa y ya está. Y con ese dinero vivíamos, o sea, se gastaba ese día, pero digamos lo que comprábamos ese día nos duraba ¿cuánto? 5 días, una semana, una cosa así. El resto del mes vivíamos con la ayuda de la familia, de los parientes, del abuelo que te cocinaba. Y así es la vida de buena parte de la gente que entrevistamos. O sea, se sobrevive con la ayuda del otro, con estas redes de reciprocidad, redes de contención para poder subsistir, ¿no? Para poder cubrir las comidas básicas, por lo menos. ¿Cómo son esas redes? Esas redes son, como te digo, la familia, los parientes, amigos del barrio, vecinos del barrio, esto de cuando, bueno, cuando vos no tenés,
vení a mi casa, puedes venir a comer. La familia ahí es muy, muy importante. También están los comedores, los centros comunitarios que alimentan a la gente. En el barrio hay un centro comunitario que tiene 40 años ya, que queda en el barrio aledaño en realidad, pero recibe a gente de todos los barrios. Y es un comedor que por un lado da de comer a muchísima gente, pero también ellas cuando hablan de su trabajo no hablan como que dar de comer es su prioridad. También tienen lo que se llama clases de contención para los más chicos de 8 a 12 años y ahí son talleres recreativos para que ellos tengan, digamos, un segundo lugar aparte de la escuela para hacer algo, para estar ocupados y no estar en la calle. También hacen talleres, hacen un montón de cosas para poder, lo que el Estado no hace, que es buscar otra alternativa, buscar otro mundo posible para la gente, lo hacen ellas. O sea, todo este trabajo, toda esta red que hacen para que los pibes estén alejados de la calle, de los peligros, de la violencia, de la delincuencia, es un trabajo muy importante el que hacen. Cuando uno ve los números de pobreza, siente un poco de escalofrío, y cuando uno ve los de pobreza infantil, se te cae la estantería, eh, pensando qué tipo de futuro podés llegar a imaginar o a soñar con esos números. Así todo, la pobreza infantil, lo que significa ser un niño pobre hoy, ¿es distinto a cuando vos eras niña? Mm, no, creo que es esto, para mí lo principal, yo también he ido a comedores, a copas de leche de chica, para mí eso es como lo más representativo de ser pobre en la infancia, y eso sigue sucediendo. O sea, para mí es realmente muy, muy similar, muy terrible que un chico tenga que ir a los 8 años a un centro comunitario, a un comedor, a una copa de leche, con el resto de sus amigos. O sea, yo iba, me acuerdo que a la copa de leche y estaban todos mis vecinos de mi misma edad. Así que no, ¿Resulta traumático? ¿Lo recordás como un recuerdo traumático? creo que cada uno lo toma de forma diferente, probablemente. Yo lo viví, o sea, hoy lo recuerdo y no lo recuerdo como algo. A veces se romantiza la pobreza, Sí. y yo no lo recuerdo como algo, no lo romantizo, digamos. Era feo, realmente. Me acuerdo que la mayoría, yo siempre tomaba mate cocido, la mayoría tomaba arroz con leche y, y, bueno, todos, ¿no? Pero todos comíamos como con cierta, viste, como desesperación. O sea, esta es nuestra merienda del día y es el día de hoy que yo arroz con leche no como. O sea, no me gusta, me trae malos recuerdos. Pero sí, creo que esto, ¿no? Como que deja una marca muy... Yo también las veces que recuerdo no haberme ido a dormir sin comer, nada, hoy, si hoy no puedo comer, no porque no tenga, sino por X motivo, me pone mal. Es como, no sé, ¿viste? Es como te retrotrae al pasado, es feo. Y la mayoría de la gente que entrevistamos, los jóvenes, decían lo mismo. Y a mí ahí me sentí como un poco identificada y ahí fue cuando me di cuenta, estaba haciendo trabajo de campo en un barrio en el que también me crié yo, y ahí me empecé a dar cuenta que no era algo que solamente lo sentía yo, que a mí me pasaba, de odiar estar en una cola recibiendo un plan social, porque lo que el plan te dice es que sos pobre, que tenés que esperar que yo te pague, yo Estado, para que vos puedas comer. Y odiar eso y sentirte resentida con eso, pensé que era algo propio y me di cuenta que no, que es algo compartido. Hay una reflexión sobre eso. Los pobres no son pobres porque quieren o que realmente les gusta vivir de esa manera, vivir del Estado. No, es una locura. También algo que hay que remarcar es que no es lo mismo estar en situación de pobreza que estar al margen de la ley, que es algo que generalmente siempre se termina confundiendo, ¿viste? La marginalidad con la pobreza, y no, una cosa es una situación económica y otra cosa es cómo nos incorporamos a Ujú. la sociedad. ¿Cómo se cuida o sea, viendo estos números, ¿no? Tantos chicos, ¿cómo se protege a un niño de la marginalidad? ¿Cómo se lo protege de que no sea víctima o que no se convierta en futuro victimario? ¿Cómo se lo cuida? Ujú. Bueno, en el barrio, y lo que encontramos en el libro es que está bastante complicado eso. Hoy, por ejemplo, hoy en día
y nunca, en realidad, nunca hubo en el barrio, en el Centro de Integración Comunitaria, en el SIC, jamás hubo un espacio en donde, por ejemplo, las madres con hijos que padecen algún tipo de consumo problemático pudieran ir y decir, che, ¿a dónde puedo llevar a mi hijo? Eso no existe, no está. Entonces ya ese abandono del Estado es importante. Cuando tenés un hijo que tiene algún tipo de consumo, las mujeres realmente no saben para dónde ir, para dónde disparar. Y lo vi mucho en el centro comunitario. Yo trabajé ahí 6 meses para el libro y se ayudaban entre ellas. Eran la mayoría mujeres que tenían mucha experiencia, que tenían experiencia en el barrio, vivían en el barrio, tenían hijos que habían sido consumidores, por ejemplo. Digo lo de la droga principalmente porque es lo que está vinculado, la delincuencia con la droga, con el consumo a muy corta edad. Y se ayudaban entre ellas, ¿no? Bueno, manda a tu hijo acá, que acá va a haber gente que lo va a ayudar, o mandalo a tal granja, a esta sí, a esta no. Como realmente hay una idea de que hay una apreciación desde mi parte que vivimos como se puede, o sea, ayudándonos entre nosotros, porque realmente no hay una política de acompañamiento en ese sentido. Solamente son estas mujeres las que hacen el trabajo que el Estado no hace, que el Estado debería hacer. Y hablan todo el tiempo de eso, ¿no? De mantener a los pibes, sobre todo a los varones, ocupados en algo. Tienen talleres para la juventud, en donde charlan temas de adolescencia y demás, pero siempre están buscando algo, o hacer una murga, o hacer algún tipo de deporte, algo El para que, deporte. sí, algo para que estén ocupados, porque realmente es muy complicado. Sí, y también pregunto si es normal eh, ver a un chico que sea captado por alguna banda, eh, si es tan fácil captar chicos. No, yo creo que en ese sentido, este barrio, no me animaría a decir todos los barrios del conurbano o de esta zona, pero probablemente sí esta zona. No hay esta cosa que sí hay quizás más en las villas de capital, esto de las bandas, esto de el narcotráfico, como lo vemos en Narcos, no sé, ¿viste? Ujú. Como no hay eso. Lo que ves es más, de repente, no sé, una persona, un hombre por manzana, una cosa así, que hombre de familia, que manda a sus hijos al colegio, que de repente tiene un almacén, o sea, una vida muy tranqui, y que también a la par vende droga. Y te das cuenta porque además hay 15 pibes afuera esperando para que el chabón salga y les venda la droga. Claro, nadie Pero fue a comprar pan. claro, y hay como juntas de pibes que se juntan a drogar, que son amigos de repente de la infancia, pero no esta cosa de vamos a juntarnos a vender droga, a preparar la droga para venderla. Esa cosa de narcotráfico como tal, como se da en las villas de capital, en algunas en las que he estado, no llega todavía a ese punto, por suerte. Pero sí. Sofía, nosotros vamos a ir ahora a segundo corte, pero te lo dejo picando, quiero empezar a hablar de la movilidad, del ascenso social. Y nada, pensalo. Ok. Enseguida volvemos con más de esto que hemos dado en llamar. Es más complejo. Ya venimos. Es un mito decir que los pobres sobreviven de los planes del Estado. El Estado, en nuestros cálculos que están basados en más de 3 años de trabajo de investigación, los planes estatales apenas cubren el 30% de un presupuesto de una familia media. El resto lo tienen que completar con trabajos precarios, con mucha acción colectiva. Así han resuelto el tema de la vivienda, por ejemplo, y con redes de solidaridad. Vos antes hablabas de las redes de solidaridad y acá, claro, surge el estudio estadístico, ¿no? El aporte del Estado es el 30%. Puede que estadísticamente hoy sea un número menor, mismo se haya sostenido, lo desconozco. El resto de esos trabajos precarios, ¿cómo es que los van? O sea, más allá del cartonero que sí lo podemos ver, ¿el resto de los trabajos precarios en qué consisten? Consiste en, además de levantar cartones, levantar botellas,
También encontramos, bueno, muchas mujeres trabajando, no solamente limpiando casas en familias del centro de Quilmes o del centro de algún lugar, sino también de repente, no sé, una señora o una familia del barrio aledaño de La Paz o de Solano, que es muy cerca, que es clase trabajadora también, Ujú. y le paga unos pesos, obviamente en negro, precario, para que le limpie su casa. Y después también encontramos trabajos precarios, no trabajos precarios, formas de ganarse la plata, el dinero de una forma ilegal, digamos, desde el punto de vista de cualquiera que vive afuera, digamos, que puede ser, por ejemplo, vimos muchísimo, a mí me sorprendió la venta de marihuana, mucha gente plantando, proyectando venderla. em, Mucha gente que vende, sobre todo las mujeres, productos de limpieza en su hogar, eso se ve muchísimo en el barrio, vendiendo, llevando ropa para vender en la feria más cercana, poniendo ferias americanas en su casa. Digamos, son como diferentes estrategias que están por fuera del mercado formal de trabajo, pero que les sirven a ellos para llegar a fin de mes. Y después también otros quizás, otra forma de ganarse la vida aún más ilegal, como ya directamente vender droga. Em, pero bueno, nada, recuerdo a una de las mujeres que entrevistamos para el libro que ella no llegó a vender droga, pero que me decía que en el 2001 ellos hacían colas afuera de los bancos, guardándole el lugar a la gente en la cola. Entonces, con eso, no sé, cobraban 15 pesos, una cosa así, y después se les cayó ese trabajo, no sé por qué, y ella me dijo, estábamos re mal. Y te juro que mi marido me dijo como me propuso, y che, ¿y si vendemos? Si probamos a ver qué onda. Me dijo, y te juro que lo pensé. Te juro que lo pensé porque no era yo la que pasaba hambre, eran mis hijos. Pues si lo paso yo, bueno, pero son mis hijos. Entonces, como sentir eso, o sea, ahí te das cuenta en qué momento se empieza a convertir en una posibilidad que una mujer cualquiera, una mujer, eh, digamos, que toda su vida se ganó la vida de otra manera, empiece a pensar en tiempos de crisis extrema, porque estamos hablando del 2001, empieza a pensar en vender droga. Ahí te das cuenta que se vuelve una posibilidad importante. O sea, sin llegar a esa posibilidad, el resto es lo que tradicionalmente llamaríamos un buscavida, ¿no? Que está todo el tiempo Exacto, pensando sí, creativamente cómo hacer para ganarse el mango. exacto, sí. Ahora, para alguien que está viendo esto y que recién te conoce y que tranquilamente puede decir, bueno, che, todo muy lindo el análisis, pero ¿vos cómo hiciste? ¿Por qué si están así vos pudiste y otros no? Primero, ¿vos pudiste? Pude, em, pero me costó muchísimo. Y cuando salió el libro, eh, la gente te dice, ay, fuiste a estudiar, no sé qué bueno, como te felicitan, yo entiendo la mirada tierna sobre alguien que nació en un barrio complicado y que logró estudiar en la universidad, y logró estudiar en la UBA y demás. Pero siempre está esta idea como del esfuerzo, ¿no? El que se esfuerza lo va a lograr salir, el que se esfuerza se merece el premio y demás. Yo miro hacia atrás y la verdad es que no lo miro de una forma romántica. Me costó muchísimo estudiar, además de lo económico, porque es pagarte el pasaje, pagarte las fotocopias y demás. También había algo puntual que yo no podía cambiar, que era que estaba en el CBC y yo no entendía los textos. Eh, no sé, hasta ya muy entrada en la carrera, seguía leyendo los textos con un diccionario al lado porque no comprendía. Había palabras que jamás había leído en mi vida. Pasé de leer 2 páginas en el colegio a leer 30 páginas para la clase siguiente de la universidad, era como de una semana a la otra. Y después en la carrera ni hablar, te daban para leer Marx desde el principio, El Libros Capital. enteros. Sí, y era como, no sé, es un idioma que no entiendo. Y tenía compañeros que venían del Pellegrini, que venían de otros tipos de colegios bilingües, que sabían idiomas, que comprendían fácilmente, que discutían, que hablaban de libros que yo no comprendía, que nunca había escuchado. Y nada, la verdad es que fue horrible pegarse la cabeza contra la pared y darte cuenta de, ah, sí, sos pobre, además acá también te das cuenta que sos pobre, por el nivel de educación al que tuviste acceso, por la cantidad de libros a los que tuviste acceso o no. Entonces sí, pude, pero me costó un montón realmente, y pensé 1000 veces en abandonar. Entonces también entiendo mucha de la gente que empieza a estudiar, que tiene pocos recursos y que de repente deja, porque es muy fácil dejar. O sea, las carreras duran una eternidad en las universidades públicas. El nivel es excelente, es extraordinario. Yo el año pasado viajé por medio de una beca
a una universidad de Estados Unidos, y ahí me di cuenta lo excelente que es el nivel de la UBA. Pero bueno, hay que estar preparado también para llegar, y cuando venís de un colegio, yo fui a un colegio que no era público, era semipúblico, y así todo era malo realmente. No me dio la base para lograr, me tardé más tiempo en el CBC porque, bueno, no entendía. Entonces, nada, costó muchísimo. No, no es algo, sí, costó. O sea, si yo hago un repaso de todo lo que charlamos hoy, es como que, sí, pudiste, pero en gran parte, además de tu esfuerzo, en gran parte por el esfuerzo de tu madre que proyectó su esfuerzo en, bueno, yo no pude, que pueda mi hija. Exacto, sí. Sí, algo concreto que ella siempre me decía, esto de que quiero que estudien, y también porque crecí al lado de ella y crecí viendo eh, primero a una mujer soltera manteniendo a sus hijos y trabajando, limpiando casas, con todo lo que implica, porque no solamente se paga mal, sino que es un trabajo horrible en donde todo el tiempo te denigran y todo el tiempo sos la chica que limpia, y yo no quería realmente eso. Ella no lo quería para mí, yo tampoco lo quería para mí. Entonces, en ese momento, nada, creo, y es así, estoy segura, que estudiar iba a ser la única vía que yo tenía para lograr acceder a otra vía, porque no tenía contactos, porque no tenía familiares que estuvieran en esto, no sé, no tenía otra forma. Realmente sentía que si no estudiaba, mi única posibilidad de trabajo iba a ser la otra, limpiar casas. Entonces, nada, esa fue como el gran impulso, ¿no? Quiero saber, pero una curiosidad que tengo desde el día cero. ¿Y cómo se encendió la chispa de antropología? En realidad Se está empecé, alejado de todo lo tradicional. sí, es una carrera muy erudita, sí, muy Es erudita, no divina, sé. una carrera Es divina, divina, pero sí. En realidad empecé con historia porque me gustaba mucho la idea de la docencia. Entonces dije, bueno, la historia más o menos me gustaba y empecé con eso en el CBC, empecé con la carrera y ya en el CBC tuve antropología y me enamoré, me encantó. Y después cuando empecé con historia ya en la carrera y seguía pensando en cambiarme y demás, después me decidí a cambiarme porque realmente sentía que en la historia es re importante, pero sentía que estaba todo el tiempo atrapada leyendo textos de cosas que ya habían pasado y que estaban... Se conecta con la realidad, pero a la vez no con la realidad que estaba viendo en ese momento. Entonces sentía que la antropología me permitía estar en contacto con la gente desde otro lugar, con el presente, con lo que pasaba en ese momento, con los problemas actuales. Y nada, es una carrera o divina, sea, hermosa. entender el Sí, pasado, comprender el presente. sí. ¿Y qué se hace con el futuro? ¿En relación a qué? A la pobreza. Em, Nosotros O sea, escribimos ¿se el te libro. ocurrió en algún momento alguna idea que digas, bueno, che, a ver, tengo más de la mitad de la población en esta situación? Un país que siempre se jactó de alimentar a 400 millones de personas en el mundo y tenemos tierra para tirar al techo y estamos todos concentrados acá. No sé, ¿en algún momento se planteó o se te prendió la lamparita de decir, tengo que trabajar para solucionar esto? Mm, Personalmente, realmente no. Sí creo que para cambiar la realidad que mostramos en el libro, la realidad que vive más del 50% de la gente hoy en día, es necesaria la ayuda del Estado, sin dudas. Incluso la realidad, estando como está, es producto de un Estado que está y que no está, que es omnipresente, que funciona como parche. Yo creo que realmente el Estado, la política, tiene que intervenir de alguna manera. No hay nada, uno puede escribir, uno puede hacer libros, puede intentar comprender a la gente, pero no hay nada que uno pueda escribir, creo, que realmente puede impactar en la vida de la gente. Digamos, ese trabajo debería ser de la política en general, del Estado, y yo creo que el pilar más fuerte para cambiar las cosas es la educación pública, primaria y secundaria. Así como me preguntaban algo en relación a la universidad, cómo hacer para que la universidad, digamos, vaya más gente pobre o más gente que no tiene recursos. Y yo en ese momento les dije como, la universidad no tiene que hacer nada, la universidad es extraordinaria, o sea, realmente el nivel es excelente. El trabajo es la educación pública secundaria y primaria, que es el que debe reforzar de alguna manera para que los pibes vayan al colegio. Hay muchos de los chicos que entrevistamos, la mitad de mi familia, de mis primos de mi misma edad, dejaron el colegio a los 12 años. Mi prima dejó a los 13, hoy está presa por haber matado al marido, y nadie se preguntó cuando ella dejó el colegio por qué esta chica dejó el colegio. No hubo nadie, no sé, preguntándose qué pasa que no viene, qué pasa, nada. Y bueno,
pasaron lo que pasaron. Pero sí. ¿Cómo es el vínculo con el afuera, cuando empezás a salir y conocer otras realidades? Cuando hace un rato contabas de la primera vez que fue al cine una persona tenía 20 y pico, 26 años. Eh, ¿Cómo haces para integrar, cómo hace el que vive en esas zonas para integrarse a otra parte de la sociedad que muchas veces puede llegar a repelerlo por su procedencia? En general, eso solamente se hace si hay que salir del barrio para trabajar, si hay que salir digamos, del distrito de Quilmes para trabajar. La mayoría de la gente que entrevistamos para el libro son los hombres quienes deben hacer este trabajo de integrarse, digamos, en otro ámbito social para trabajar. En general trabajan en trabajos de la construcción o en canchas de fútbol de aledaños. Las mujeres, es como que no, las mujeres y los niños es como que tienen su vida más en el barrio. Eso fue algo que en algún momento intentamos analizarlo, no lo dejamos tan claro en el libro, pero fue una idea en un momento, porque estaba esto, ¿no? De su vida, sobre todo la de los chicos también, que es como para mí lo más importante, ocurría solamente en el barrio. Como a lo sumo, en ese momento y también, sobre todo ahora hay más, salían del barrio de la materia puntualmente para ir a otro, a que los chicos jueguen fútbol, por ejemplo. Eso también está muy presente en el barrio, esta idea de que, bueno, mi hijo o estudie o sea jugador de fútbol y la pegue de esa manera y hacen mucho para que eso suceda. O sea, mandan al chico de repente a 5 clubes diferentes del barrio, sí, de Quilmes, intentan probarlo acá, allá, como una disciplina, viste, muy fuerte de, bueno, hay que entrenar 3 veces por semana, ir a jugar a todos los partidos que haya que jugar los fines de semana, como está muy, muy presente. Pero en general la vida de ellos ocurre en esa atmósfera. Por eso después cuando hay que salir afuera y hay que ponerse en contacto con otra gente de otras clases sociales, se vuelve tan complicado. A mí me costó un montón, pero también, sobre todo a las mujeres que trabajaban como empleadas domésticas, por ejemplo, que tienen que salir y ponerse en contacto con otro ámbito, les costaba mucho negociar su sueldo. Como, digamos, está estipulado cuánto se les paga y demás, pero es como, no me alcanza, ¿cómo le digo que me pague el viático? ¿Cómo le digo que me...? ¿Viste? Y muchas veces la dejaban colgada y les pagaban lo que el sindicato decía y nada más, pero no le pagaban viático, como, y no saben, dicen, no sé cómo expresarme, no sé cómo decirle, me tenés que pagar esto porque me siento como... Ella, me acuerdo una mujer, varias, me habían dicho que preferían trabajar en el centro comunitario del barrio, que en ese momento recibían lo que era el potenciar trabajo. Preferimos esto a ir a trabajar como empleada doméstica porque en la casa en la casa de la señora soy una negra más que limpia y acá soy alguien, soy una educadora popular, soy algo para los chicos, para el barrio, represento algo y allá no. Y además me pagan igual de mal. Entonces, nada. Para cerrar una conversación que por mí podría tener largo y tendido, podríamos hacer un capítulo 2, capítulo 3. Algo totalmente hipotético. Te damos por 24 horas el manejo total y discrecional de una solución mágica. ¿Qué haces? Mm, Le daría a toda la gente del barrio un trabajo formal. Eso sería, porque en definitiva la violencia, la violencia, los consumos problemáticos, la delincuencia, todo eso es producto de la pobreza. Todo eso es producto de no tener algo fijo en tu vida que te genere, que te dé la capacidad para producir los bienes materiales de existencia de tu vida. Es como, ahí es cuando para mí viene el problema, o sea, no tener dinero, no tener dinero, no te alcance la plata, de repente aparece algo, la droga, que te hace olvidarte por un segundo de la vida que tenés y después necesitas plata para comprar esa droga. ¿Y cómo haces? Y ahí aparece la delincuencia. Es como una cadena de cosas que suceden por no tener una vida digna, por no tener un trabajo digno que les permita sentirse bien con ellos mismos, con tu vida, poder ir. La gente siempre dice la felicidad es estar con los amigos, ir de vacaciones, comer afuera, comerte una pizza. Bueno, para todo eso necesitas plata. Y la gente que no lo tiene, bueno,
nada, se pone difícil ser feliz. Sofía, muchas gracias. A vos. No sé si hay mucho más para agregar, creo que no queda mucho para decir después de todo lo que se dijo a lo largo de esta entrevista. Solamente agregar de mi parte, porque muchas veces me he sentido y me siento culpable del perjuicio, del creer que todos son como lo que creemos que son y a veces ni siquiera creemos bien, ni son lo que son, ni nada por el estilo. Saber que nadie quiere vivir de esa forma y que hay todo un estilo de vida que nos rodea y que esperemos que en algún momento se encuentre el camino para el ascenso social. Yo me despido por lo pronto, realmente sin palabras. Esto ha sido Es Más Complejo, los veo la próxima.